al 12. Amén. Nehemías capítulo 4, versículo 10 al 12. Se ven los hermanos buscando Nehemías. Amén o no amén. Nehemías capítulo 4, versículos 10 al 12. Vamos a estar leyendo en la traducción en lenguaje actual y también vamos a tomar algunos apartes de la nueva traducción viviente. Capítulo 4, versículos 10 al 12, o sea, versículos 10, 11 y 12. Nehemías capítulo 4, versículos 10 al 12, dice la traducción al lenguaje actual de la siguiente manera. La gente de Judá se quejaba. Ya no tenemos, ¿qué? Fuerzas. Y los escombros son muchos. No podremos terminar de reparar los muros. Nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podrían atacar por sorpresa para matarnos y así detener la reconstrucción. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Amén o no amén. Y la nueva traducción viviente dice así. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. ¿Amén o no amén? Yo quiero que miremos cada uno de estos apartes y quiero que miremos algunas causas que nos hacen comprender que en algún momento de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro camino espiritual o de nuestro ejercicio ministerial para muchos, hay momentos donde entra el desánimo. Amén. Y todos hemos vivido desánimo, todos hemos tenido momentos donde, ay pastor, me siento como sin ganas, como que no quiero continuar, como que no sé si esto es para mí. Y quiero que miremos a la luz de la palabra esas causas que generan el desánimo. Y la primera de ellas está en el verso 10 que dice, la gente de Judá se quejaba y decía, ¿qué? Ya no tenemos, ¿qué? Ya no tenemos fuerza, dice la traducción al lenguaje actual. Y la nueva traducción viviente dice, los trabajadores se están cansando. Y yo quiero decirle una cosa. En otras palabras, lo que yo quería decir era, hemos trabajado tanto que estamos físicamente agotados. Y yo quiero entrar en contexto porque usted dirá, bueno, el pastor puso por hablar la mitad de la historia y no logro entender qué es lo que está hablando. Y la Biblia dice que el pueblo de Judá iba a reconstruir una muralla que significaba protección para ellos. Pero la palabra dice que cuando ellos estaban construyendo la muralla, llegaron a un momento donde se sintieron desanimados, donde sintieron que no iban a poder continuar y por ende no podían terminar en la construcción de esa muralla. Y yo te quiero decir algo en esta noche de parte del Señor, porque a veces nos desanimamos. A veces decimos, yo quiero seguir adelante y empezamos con muchas ganas en el camino del Señor. Quizás tuvimos experiencias pasadas muy maravillosas. No, pastor, cuando Dios me usaba. Pastor, cuando yo predicaba. Pastor, cuando yo hacía cosas importantes para Dios. Pero la pregunta es, ¿y por qué seguimos mirando el pasado? Pero ¿de cuándo aquí nos desanimamos? ¿De cuándo aquí lo que antes parecía una emoción llegar a la iglesia, una emoción servirle a Dios, unas ganas de tener una familia, una ganas de emprender un gran hogar, un gran proyecto empresarial, cualquiera que sea el área, en algún momento entramos y nos desanimamos? Amén o no amén. Amén. Pero dice la palabra que el pueblo de Judá dijo, ya no tenemos fuerzas. Y esto habla de la primera causa que hace que nos desanimemos y no es otra causa que el cansancio. Muchas veces queremos buscar soluciones espirituales a cosas que ni siquiera son casi espirituales. Y usted dirá, pastor, quiero que me lo explique de otra manera. Pero a veces hemos empezado con un deseo grande de servir en la iglesia, de tener un hogar, de llevar cualquier proyecto en nuestra vida, en muchas de las áreas de nuestra vida. Pero en un momento otro sentimos eso, la primera causa, y es lo que dijeron el pueblo de Judá, nos sentimos cansados. Sentimos, dice la palabra, que no tenemos fuerzas. ¿Y cuántas veces usted y yo nos pasa eso? ¿Cuántas veces usted y yo decimos, definitivamente no tenemos fuerzas, definitivamente nos sentimos cansados y no queremos continuar? Pero yo quiero decirte una cosa, la Biblia dice que el pueblo de Judá, aún reconstruyendo la muralla, se sintió cansado. Y yo quiero decirle una cosa, y es, muchas veces no se trata de que no hemos orado, pastor. Es que yo siento que espiritualmente he flaqueado. A veces, muchas veces queremos buscarle situaciones o razones espirituales a algo que quizás es más una situación física. ¿Y cuántas veces a nosotros nos hace falta descansar? ¿Cuántas veces a nosotros nos hace falta ir y tomar un reposo en lo que parece
que era importante al principio, pero hoy en día se ha vuelto más que algo amoroso, más que algo con ganas de seguir, se ha vuelto una rutina y una mala costumbre en nuestra vida. A veces empezamos trabajando, llegamos a la primera, oh, yo quiero tener un trabajo, pastor. Dios nos bendice, nos da un buen trabajo, llegamos al trabajo y empezamos a ver la gloria de Dios. Y queremos estar todo el tiempo recibiendo el sueldo, o llegar a la oficina, llegar al lugar donde trabajamos y nos sentimos muy gozosos. Pero de un momento a otro empiezan a ocurrir circunstancias que nos debilitan. Empiezan a pasar circunstancias que nos hacen sentir cansados y lo que antes era ánimo, lo que antes era bueno, hoy en día se vuelve un cansancio. Hoy en día se vuelve una monotonía que no nos deja avanzar. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces yo quiero que usted entienda algo a la luz de la palabra. El mismo pueblo de Judá se sintió cansado. El mismo pueblo de Judá sintió que no tenía fuerzas. Y la palabra nos enseña algo, y es que tal vez hay algo muy importante, y es que tenemos que entender que necesitamos que retomarnos o reformarnos quizás físicamente, aún no solamente espiritualmente. Porque amén, de pronto dice, pastor, yo no quiero orar, pero ¿qué es lo que no te hace orar? ¿Que lo que antes era un gozo para ti ahora se le volvió una rutina? ¿Que usted ora porque fue una costumbre nada más orar, o porque tiene la razón y la pasión de hacerlo cada día, entendiendo que, por ejemplo, en el caso de la oración es su comunicación y tu búsqueda en el Señor todos los días y tu relación personal con Él? Yo quiero enseñarte algo y quiero mirar algo increíble que pasa en el cansancio. Y quiero que te devuelvas unos versículos ahí, en el mismo capítulo 4, pero empezamos desde el 10, devuélvase un momento al versículo 6. Y quiero que miremos lo contundente y cómo la palabra es declara, porque a veces la leemos rápidamente. A veces simplemente leemos y, sí, reconstruyeron la muralla y se sintieron cansados y quisieron botar la toalla. Pero mira el Señor cómo nos habla, y el verso 6, capítulo 4, verso 6 de Nehemías, dice en la traducción al lenguaje actual lo siguiente: así que si seguimos reconstruyendo el muro, y como la gente trabajaba, ¿cómo? Con entusiasmo. El muro pronto estaba, ¿hasta dónde? Hasta la mitad de su altura. Mira algo aquí, por favor. La Biblia dice que en el versículo 10, ellos empezaron a lamentarse. Ellos empezaron a decir, no, nos sentimos cansados, sentimos que no tenemos ganas de continuar, sentimos que queremos tirar la toalla. Pero el verso 6, unos versículos atrás, solamente 4 versos atrás, ellos estaban exclamando que la gente trabajaba con entusiasmo y que el muro pronto, o sea, era tanto el entusiasmo que rápidamente llegó a la mitad de la muralla, o sea, a construir la mitad del proyecto, por otras formas, a llegar a la mitad de la meta de lo que se habían propuesto. Y yo te quiero preguntar algo de parte del Señor en esta noche. ¿Cuántas veces arrancamos con tanto entusiasmo como lo dice el verso 6? ¿Cuántas veces nos sentimos tan entusiasmados y trabajamos y que uno lo hace con tanto deseo, con tanto amor, que uno ve que los resultados empiezan a salir rápido? Dígame amén. Amén. Y uno dice, oh pastor, yo llegué a la iglesia y era tanta mi pasión por Jesús que yo empecé a escalar, no me di cuenta que eras buen líder, pastor. Es que fue algo tan impresionante, yo me enamoré de Dios a tal punto que siempre quería lo mejor y empecé a ver los resultados. Antes yo no tenía problemas y no tenía trabajo porque lloraba y era ya que Dios abría una puerta laboral. Y yo pregunto, ¿y de cuándo aquí se perdió eso? Pero mire algo que me impacta en el versículo 6. Dice que ellos empezaron trabajando con gran entusiasmo y llegaron ¿hasta dónde? Hasta la mitad de la construcción, o mejor, de la reconstrucción de aquella muralla. Y te lo quiero decir por algo muy sencillo, porque a veces no nos cansamos empezando. Naturalmente empezando el entusiasmo está con nosotros. Naturalmente empezamos las ganas y el deseo está con nosotros. Naturalmente cuando empezamos todo fluye, todo funciona. Llegamos a la iglesia y todo sale bien. Llegamos al trabajo de los primeros días y todo funciona de maravilla. Empezamos a emprender un proyecto y todo sale como queríamos que saliera. Pero sabe una cosa, muchas veces como le pasó al pueblo de Judá, iglesia, llegamos a la mitad del proyecto y ahí empezamos a sentir cansancio, ahí empezamos a sentir desánimo, ahí empezamos a ver que las cosas ya no fueron tan fáciles como antes. Dígame amén. Amén. La Biblia dice algo sorprendente, que ellos trabajaban con mucho entusiasmo y por eso llegaron pronto, o sea, fue muy rápido que llegaron a la mitad de la reconstrucción de la muralla. Y yo estoy mirándonos muchas veces en cualquiera de las áreas de nuestra vida y nos damos cuenta que algo pasa igual. Empezamos con gran deseo, con gran gana y uno decía, wow, pastor, llegué a la iglesia y cómo Dios se ha glorificado en mi vida. Y entonces la gente pasaba, pastor, ¿puedo testificar?
Y ahora me toca a mí predicar 2 horas porque la gente no quiere tomar un momento en el servicio para darle la gloria a Dios. Y yo estoy seguro que Dios se sigue glorificando, amén o no amén. Pero se nos olvida dar gracias a Dios. Se nos olvida ese entusiasmo que teníamos al principio. Pero hay algo que quiero reiterar una y otra vez en esta enseñanza. Quizás a muchos que nos escuchan por internet hoy o nos están viendo a través de las redes sociales, yo quiero decirte algo. Muchas veces el desánimo, la falta de entusiasmo no se pierde cuando empezamos. Ni siquiera es cuando ya estamos terminando, sino muchas veces cuando vamos en la mitad de lo que propusimos hacernos. En la mitad de lo que parece un sueño que al principio era una gran realidad y que avanzaba como queríamos. Ahora empezamos a desanimarnos. Pero mira que la Biblia lo narra en el versículo 6. El pueblo trabajaba con gran entusiasmo y pronto llegó a la mitad. Sin embargo, después de que llegó a la mitad, algo sucedió. Entró el cansancio, entró la falta de fuerzas y ese agotamiento hizo que ellos empezaran a quejarse, a lamentarse y a decir que estaban a punto de no salir adelante y de terminar el proyecto. Dígame amén. Amén. Y yo quiero decirle una cosa. A veces uno, yo lo decía al principio, a veces uno no entiende y a veces quiere uno todo justificarlo espiritualmente. Pero muchas veces uno se cansa físicamente. Yo tenía un pastor en una iglesia donde yo asistí en años anteriores y yo veía que ellos regularmente, quizás cada unos 3-4 meses, ellos tomaban un fin de semana y salían de la iglesia, dejaban a otros pastores encargados y salían a vacaciones. Y quizás para mucha gente aparentemente sería, bueno, los pastores tienen buena vida, ¿eh? Pero para muchos lo que era claro era, lo más importante aquí es que uno debe tomar un tiempo de descanso. La palabra dice que el mismo Dios construyó todo lo que existe, hizo la creación en 6 días, no en 7, lo hizo en 6. Solamente que el 7º dice, y entonces Él descansó. Y si Dios tuvo que descansar aún haciendo su creación, ¿quiénes somos nosotros para querer hacerlo todo el tiempo? Hacerlo en toda forma, sin querer pretender descansar, sin querer sacar un tiempo para Dios, sin querer tener un tiempo para nuestra familia y para nuestras cosas especiales, y después nos queremos desanimar. Al principio, tengo un tiempo para mi esposa y mis hijos. Tengo un tiempo para ir a la iglesia. Tengo un tiempo para buscar de Dios. Y después de que empezamos a entrar en la monotonía, ya no hay tiempo para eso. Y cuando no hay tiempo para eso, pasa algo peor. Nos desanimamos y nos sentimos, ¿qué? Sin fuerzas. Pero el salmista dice en el Salmo 23, versos 2 y 3. Yo quiero leerlo rápidamente. Dice, en lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y dice, confortará mi alma. Y está hablando David en medio de una circunstancia que él lo tenía cansado, pero luego exclama, después de ver la gloria de Dios, que en medio del descanso de Dios podía recibir la bendición. Dice que él era el pastor y que él lo hacía como buen pastor, descansar en pastos delicados. Y está mostrando el salmista, o está exclamando el salmista, una realidad, y es, tenemos que tener un descanso. Pero pastor, ¿cómo voy a descansar si mi situación hoy es precaria? ¿Cómo voy a descansar si mi situación hoy es terrible? ¿Cómo voy a descansar si las cosas hoy no me están saliendo? Es en el tiempo en el que tenemos que mostrar la fe a Dios y decirle, aunque todo parece difícil, yo descansaré en ti. Significa no relajarme, sino entregar el descanso, es darle todo a Dios para que Él lleve lo que quizás en mi fuerza yo no pude llevar. Dígame amén. Amén. La Biblia muestra un milagro impresionante. Es de las cosas que más me gustan y Dios me regaló un día una enorme predicación preciosa que me recuerdo se tituló 7 principios para vivir de bendición en bendición. Y este mensaje, que obviamente no lo daré esta noche, pero este mensaje va enfocado a que no solamente recibir la bendición, yo quiero vivir de bendición en bendición y en bendición. Pero vivir en bendición tiene unos principios. Porque a veces Dios lo bendice a uno y si uno no es agradecido, Dios no lo bendice seguidamente a uno. Y pasan muchos procesos en la vida de uno. Y vuelvo y reitero, como no es el tema de hoy, no lo voy a predicar. Pero esa predicación se enfoca en un milagro que Jesús hizo, donde dice que le dio de comer a más de 5,000 personas. Y sé que muchos lo han escuchado. Sé que muchos lo han hecho y es muchas veces estando nosotros como una congregación o como unas personas espirituales, caminamos y nos enfocamos en cosas, pero tenemos cosas impresionantes que leer en la Biblia. Dice que cuando Jesús va a hacer este milagro de darle a los 5,000 de comer, hace algo, dice ¿dónde habrá pan para darle comer a toda esta gente? Y empiezan todos los negativos a decir, no, si tuviéramos tanto dinero no pudiéramos alcanzar a darles. No, definitivamente es imposible darle de comer a toda esta gente. Sin embargo, cuando Dios va a obrar el milagro, hace algo que me impresiona. Jesús, hace algo. Y le dice, dile a toda esa gente que vaya y se recueste en la hierba, dice el Evangelio. Dile que vayan y descansen en la hierba. Y mientras la gente descansaba en la hierba, Jesús estaba obrando el milagro y multiplicando los 2 peces y 5 panes que le dieron para darle de comer a más de 5,000. Y cuando digo más de 5,000 es porque en la época de Jesús solamente se contaban los hombres. Las mujeres y los niños no eran contados numéricamente.
Entonces yo quiero decirte, más de 5,000 personas comieron a través de un milagro de multiplicación que obró Jesús. Pero la Biblia muestra algo que a veces leemos o pasamos desapercibido. Y es que mientras Jesús obró el milagro, Jesús les dijo, ven a esa pradera allá, ven a ese lugar de pastos, dile a esa gente que vaya y se recueste en esos pastos mientras yo voy a hacer el milagro. Y sabes que muchas veces el desánimo entra porque queremos hacerlo todo en nuestras fuerzas y nos cansamos. Pero el Señor quiere que entendamos esto que está en el milagro de la multiplicación de Jesús. Está exclamado por David en el Salmo, en lugares de delicados pastos me hará descansar y confortará mi alma. Y está llena la Biblia de muestras donde Dios permite que nosotros cuando descansamos en Él entra a orar. Y yo quiero decirte algo increíble. La Biblia dice que mientras ellos estaban descansando, Jesús estaba haciendo el milagro. Quizás hoy nos sentimos cansados. Quizás hoy nos sentimos que queremos botar la toalla. No porque no queramos hacerlo. No porque no tengamos el deseo de alcanzar la meta, sino porque estamos agotados por todo lo que ha venido pasando. Pero yo pregunto, ¿hemos descansado en Dios? ¿O queremos pretender hacerlo todo a nuestras fuerzas, cuando quizás muchas veces en nuestras fuerzas totalmente es imposible? Dígame amén. La Biblia dice algo más, y quiero que entremos allí a la segunda parte del versículo. Dice el del versículo de referencia, que es Nehemías capítulo 4, verso 6. Dice la segunda parte, dice, los escombros son muchos. No podremos terminar de reparar los muros. Dígame amén. Amén. Y esto habla de una segunda causa que trae el desánimo, y es la frustración. La palabra dice algo que me impresiona, y es que ellos dicen, los escombros son muchos. No podemos terminar de reparar los muros. Y yo quiero recordarle algo, ellos estaban reconstruyendo una obra impresionante que era algo que ellos tenían que hacer para protegerse. Y muchas veces cuando nosotros estamos buscando una meta, queriendo alcanzar un propósito en Dios, pasa algo impresionante, y es, vamos a querer alcanzar las cosas, pero la frustración nos gana. Y usted entenderá que hay una frustración aquí porque ellos exclaman, los escombros son muchos. Y yo quiero hacerte aterrizar en algo en esta hora. Nosotros queremos entender algo impresionante, y es cuando estamos en medio de las circunstancias, cuando estamos en medio del querer alcanzar las cosas, nosotros tenemos que aprender a entender que muchas veces, mientras nosotros construimos sueños, quiero que me ponga toda su atención acá por favor, mientras usted construye sueños, mientras usted se proyecta metas, mientras usted quiere alcanzar muchas cosas en su vida, pasa algo, entra la frustración por una sencilla razón. Y la Biblia lo exclama, dice que ellos dicen, los escombros son muchos. Ahora yo pregunto en esta noche, ¿cuáles son los escombros que nosotros tenemos que nos están estorbando para alcanzar la meta, el propósito, el plan y el sueño que está en nuestro corazón y por supuesto está en el plan de Dios? Dígame amén. Amén. ¿Cuáles son nuestros escombros? O quizás alguna amistad que no nos edifica. Quizás personas que nos rodean que no nos sirven. Quizás cosas que uno dice, yo cada vez que quiero emprender eso, las cosas no me funcionan, pastor. Pero la Biblia dice que ellos dijeron, los escombros son muchos. Claro, mientras ellos edificaban o reedificaban la nueva estructura, ellos estaban sacando escombros o tumbando otras cosas para poder edificar. Y ese tumbar, ese derribar esas cosas, iba generando escombros. Y cuando usted y yo queremos edificar cosas, cuando usted y yo queremos saltar a alcanzar metas en Dios, pasa algo, y es, tenemos que empezar a derribar muchas cosas. Por eso hoy en día no somos lo mismo que éramos atrás. Por eso cuando nos convertimos al Evangelio, la palabra dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Todas son hechas nuevas. Ya tú no haces lo que hacías antes. Quizás lo que antes, lo que te referenciaban o te decían que eras, ya hoy no lo haces. ¿Por qué? Porque hoy en día tú estás cambiando de actitud. Pero mientras tú edificas esa nueva actitud, llegas a alcanzar esa nueva meta, van a haber escombros alrededor tuyo. Van a haber cosas que quizás hasta hoy te pueden estar haciendo daño y no te están edificando. Y la Biblia dice algo que me impresiona, y es que tenemos que empezar a entender que lo que Dios nos da está para cuidarlo. Y la mejor referencia bíblica está en lo que predicábamos el día domingo. Titulábamos el domingo una predicación llamada lo que no te edifica, no lo hagas. Y es muy importante eso. Pero la cita bíblica de referencia era cuando Dios pone en el Edén a Adán y a Eva. ¿Está conmigo o no? Amén. Y la Biblia dice que Él los puso en un paraíso donde todo lo tenían, donde no les faltaba nada, donde no tenían ningún inconveniente. Y muchas veces Dios nos pone en un lugar, en una circunstancia para que estemos bien.
Pero la palabra dice que Dios les dijo a Adán y Eva algo. Dice, esto está para ustedes, disfrútenlo. Pero le dice algo más, cuídenlo. ¿Amén o no amén? Génesis registra que Dios dice, toma esto y cuidadlo. O sea, Dios demandó sobre Adán y Eva que si vienes en un lugar, como su palabra lo indica, un Edén que era un paraíso, donde todo lo tenían, donde no les faltaba nada. Él les dijo, esta bendición que te doy tienen que cuidarla. Y eso lo quiero decir porque muchas veces la frustración entra a nosotros porque cuando Dios nos da las bendiciones no las cuidamos. Y Dios nos da las bendiciones y empezamos como que lo que es bendición hoy ya no parece que fuera bendición. Ah, pero es que yo siempre anhelé, pastor, tener un gran hogar, una gran familia. Amén. Dios quizás puso en ti un esposo o una esposa, cualquiera que fuera tu sexo, y unos hijos y te dio el hogar que tú soñaste. La pregunta es, ¿qué pasó con el paso del tiempo? ¿Se volvió una monotonía nada más? ¿Se volvió la costumbre de que tengo que llegar a hacer los oficios en el caso de la mujer o en el caso del hombre a ir a buscar lo de la provisión y traerlo y listo? Y fue mi costumbre nada más. Y yo pregunto, como le digo en las consejerías a las parejas o quizás a los jóvenes que se enamoran con tanta facilidad, pasa el metrolínea muy rápido y se enamoran hasta del viento. Y uno se empieza a asombrar y uno empieza a decirles en la consejería, ¿qué están haciendo por cuidar lo que Dios les ha dado? Porque muchas veces Dios te da una relación y amén por la relación que Dios te dio. Quizás muchas veces empezamos como en la construcción de esta muralla, con gran entusiasmo a orar, a buscar, Dios, tráeme mi princesa. Oh, Dios, trae mi príncipe azul. Quizás alguno le trajo el sapo, pero bueno. Y empieza el Señor a traerle las bendiciones a cada uno. Pero después de que ya tiene la bendición, entonces se olvida de lo que Dios te dijo. Te olvidas de las circunstancias que Dios puso a ti. Muchas veces Dios le da a ti algo y te dice, yo te doy esto, pero cuídalo, como le dijo a Adán y Eva. Toma el Edén, y ese paraíso que tienen, pero cuídalo. Y ellos no cuidaron, ellos no guardaron, ellos no hicieron lo que Dios les dijo, no hicieron la voluntad de Dios como lo predicábamos el domingo. Y muchas veces la frustración entra, porque cuando Dios nos da las bendiciones y no las cuidamos, entonces pasa algo, y empieza a haber frustración. Uno dice, wow, ¿cómo es que yo ya no quiero ver a mi esposo o a mi esposa? ¿Cómo es que ya la pasión del hogar se me fue? Ah, porque quizás esa bendición no la cuidamos. Solo fue una monotonía. Oh, yo cuánto anhelaba llegar a mi oficina a trabajar. Alguien decía en la iglesia, pastor, lo que más me gusta son los fines de mes, es poder sacar mi tarjeta e introducirla al cajero y ver la plata en cantidad que me llega. Con esa alegría trabajo todo el mes para el fin de mes poder hacer esa operación. Y yo digo, ¿y ahora trabajas solamente por sacar el dinero quizás? ¿O se acabó la pasión de hacer las cosas bien? De que en cada cosa, por pequeña que parezca en el trabajo, tú demuestres que eres un cristiano del overture. Que digan, wow, esta persona todo lo que hace lo hace con excelencia. En el trabajo todo lo que hace lo hace bien. Debe ser cristiano. Esta persona en el hogar es un ejemplo a seguir. Debe ser cristiana. Porque a veces la frustración, reitero, llega porque no valoramos lo que Dios nos ha entregado. Amén o no amén. Y quiero seguir adelante. En la tercera parte dice, no podremos terminar de reparar, ¿qué? Los muros. Mire cómo va evolucionando el desánimo. Ellos dicen, no, estamos sin fuerzas. Después dicen, la verdad lo que hay escombros es por montones. Pero después dicen algo más, dicen, no podremos terminar de reparar los muros. Y mira lo que la Biblia dice, algo impresionante. Y esto habla del fracaso. Ya ellos están diciendo, están exclamando algo negativo. Dice, no vamos a poder. Dice, no podremos terminar de reparar los muros. Y bueno, yo pregunto, ¿y eso en el verso 6 ellos no decían eso? En el verso 6 ellos decían, estamos trabajando con tanto ánimo que ya llegamos a la mitad del proyecto. ¿Y cuántos de nosotros nos pasa eso? Cuando nosotros llegamos a la mitad del proyecto y empezamos con tanta fuerza, todo empieza a salir bien y cuando ya nos sentimos y entra el desánimo a nosotros, entonces ya decimos, ya no somos capaces. Ya esta carrera universitaria que empecé, ya no la voy a terminar. Ya este sueño del hogar, definitivamente yo lo voy a botar a la basura, no quiero saber nada de mi hogar. Ya ese trabajo que antes me apasionaba, me gustaba, me hacía sentir feliz, ya no me condiciona, ya no me gusta. Ya lo que antes para mí era una pasión, ahora es simplemente una costumbre que me hace sentir incómodo. Y esto habla del fracaso por lo siguiente. La palabra muestra algo. Y es que ellos dicen que no iban a reparar los muros y que no iban a poder terminar. Y como te dije, muchas veces ya yendo en la mitad del proyecto, uno declara o exclama que no va a poder terminar. Y lo digo por algo que es lamentable en nuestra vida. Y es cada vez que queremos entrar a hacer un proyecto grande, algo bueno, olvídate que las cosas van a ser fáciles. ¿Sabe algo? Lo más maravilloso es alcanzar las cosas difíciles. Porque lo que cuesta más, uno lo valora más. Lo que es más difícil, cuando uno lo tiene, lo cuida más.
Y quizás de alguna manera Adán y Eva recibieron de Dios el paraíso y como lo vieron tan fácil, dijeron, no, esto está muy fácil. Y se complicaron la vida. En el paraíso no había que pagar servicios públicos. En el paraíso ellos vivían solos y podían tomar, y es algo que me impresiona, dice que ellos podían tomar de todos los árboles y de todos los frutos que habían allí, excepto de uno, y fueron y tomaron del que no podían tomar. Y a veces nos pasa igual a nosotros. Dios nos da grandes bendiciones y lo que nos prohíbe es lo que más nos gusta. La Biblia decía, y lo decíamos el domingo, que el Señor mostraba, y la palabra muestra que Eva decía que era muy agradable y muy gustoso ese fruto prohibido. Y muchas veces lo que Dios no le gusta, lo que no está en la voluntad de Dios, lo que Dios nos prohíbe, es lo que más nos gusta. Y ese fracaso entra porque muchas veces queremos no terminar lo que empezamos. Pero yo no hablo en esta noche con un grupo de fracasados. Yo hablo en esta noche aún con la gente que nos ve por internet y le digo algo de parte del Señor. El desánimo no puede entrar en nuestra vida porque la Biblia dice que tenemos que terminar lo que empezamos. La Biblia dice en los evangelios algo que me impresiona y es que si usted va a construir una torre, debe sacar y hacer los cálculos necesarios para saber cuánto se va a gastar haciendo la torre. Porque si tú no calculas bien, vas a quedar en vergüenza delante de los otros porque no vas a terminar el proyecto. Eso lo dice la Biblia. Y muchas veces a nosotros leemos la Biblia pero no lo practicamos y nos desanimamos en la mitad. Yo no quiero que fracasemos porque yo quiero que entendamos algo y lo dice o lo muestra en Hebreos capítulo 10 versos 35 y 36. Quiero que lo busque por favor. Hebreos capítulo 10 versos 35 y 36. La Biblia dice lo siguiente y la traducción al lenguaje actual. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. ¿Qué dice la Biblia? Sean fuertes. ¿Y qué le faltaba al pueblo de Judá y Dios? Y cuando entra el desánimo no empieza, no, eso ya no va a funcionar. Eso fue que Dios se olvidó de mí, pastor. Además, pastor, yo antes. Porque es muy fácil confiar en Dios cuando uno está bien. Abrir la nevera que está llena y a verla toda surtida, es muy fácil darle gloria a Dios cuando la nevera está llena. Pero le daremos gracias a Dios, entender que hay mucha gente aquí presente y aún aquella gente que nos escucha por los medios de comunicación y las redes que entienden algo. Y es, antes pastor, Dios me usaba. Antes pastor, mi pasión era la iglesia. Antes lo que yo más anhelaba era buscar de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó ahora? No es que me enfríe, eso no existe. Tú no te enfrías. Lo que pasa es que tú dejas de hacer la voluntad de Dios porque no perseveras con paciencia, que es lo que necesitas hacer ahora, dice la Biblia. ¿Amén o no amén? Amén. Ahora, yo quiero que entendamos algo y vamos terminando allí. Dice el versículo 12 ya. Nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podrían atacar por sorpresa para matarnos y así detener la reconstrucción. ¿Y qué demuestra allí? Una cuarta y última causa que nos llena de temor o que nos desanima. ¿Y es cuál? El temor. Muchas veces nos desanima no solamente la frustración, el cansancio, sino también el temor. Pero mira algo increíble que me parece impresionante aquí. Yo quiero que entendamos algo, y es que la Biblia dice que habían personas que estaban allí con ellos y que los estaban atacando, o mejor, avisando. Y quiero que se devuelva el versículo 12 y dice lo siguiente. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, te dice los nuestros, lo puede ver en su palabra, dice los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. ¿Sabe quiénes le estaban avisando de que probablemente los iban a matar? Los mismos judíos, los mismos de ellos le estaban avisando. Y a veces uno se equivoca con Dios. Y quiero que me pongan mucha atención que ya estamos terminando el mensaje. La Biblia dice lo siguiente, dice que los nuestros, o sea, los mismos de ellos, de la misma tierra de ellos, eran los que avisaban, ojo, que los van a matar. En cualquier momento los enemigos van a llegar encima de ustedes y los van a acabar con ustedes y le van a impedir que termine la reconstrucción. Y a veces uno toma eso como que, wow, Dios me está hablando, pastor. ¿Sabes por qué? Porque llegó algo y alguien me está diciendo y me está previniendo que no lo haga. Y como es de mi familia, y como vive cerca a mí, y como es de los de mi casa, entonces yo le creo porque eso debe ser de Dios. Y yo sé que Dios está hablando a nuestro corazón en esta hora. A veces decimos, no, yo no seguí porque yo tenía ese deseo de continuar. Pero la persona que está a mi lado, quizás mi pareja, quizás mi familiar, quizás una persona cercana, me dijo que eso no le hiciera más a eso. Que eso ya no valía la pena continuar. Y a veces lo vemos como un buen consejo, pero quiero decirte una cosa, cuán equivocados estamos.
Porque la Biblia dice lo siguiente, dice que ellos le decían que los querían atacar, pero los mismos judíos eran los que estaban generando un desánimo sobre ellos. A veces uno confunde y dice, no, Dios me está hablando a través de mí, de la persona que está a mi alrededor, de la persona que me quiere. Y muchas veces no es que Dios le esté hablando a través de esa persona, sino que lo que tenemos que entender es que aún el enemigo utiliza los mismos que te rodean, la misma gente que está alrededor tuyo para poderte desanimar. O haga memoria cuando tú te convertiste al Evangelio, el día que quisiste dar el primer paso para servirle al Señor, a ver quiénes fueron los primeros que te trataron de loco. Se opusieron a nuestro avance, a nuestro querer buscar de Dios, al dejar las cosas malas del pasado para llegar a la familia. Fue la misma gente que nos rodeaba, fue la misma gente que estaba en nosotros y que siempre quizás compartía con nosotros. Y uno dice, no, como es mi familiar yo le hago caso porque quizás está cerca a mí y eso es Dios que me está hablando. Pero dice que los nuestros, me gusta ese término en la TLA, los nuestros nos estaban avisando de que los enemigos nos iban a matar y entró el temor a ellos. Una cuarta y última causa que nos hace entender que el desánimo entra porque tenemos temor. Pero muchas veces el temor entra por personas que nos rodean. Así como hablábamos en la causa anterior, los escombros muchas veces es la gente que está alrededor de nosotros. Y yo no estoy diciendo que dejes de ser un cristiano noble, que no te dejes de hablar con la gente que está a tu alrededor, que deseches tus amistades, simplemente ora, pero apártate de lo que no te sirve. Saca del lado lo que quizás no te edifica en algún momento. Mira que hay algo importante y es que muchas veces nosotros terminamos dejándonos contagiar por el negativismo. No quizás por lo que nosotros queramos, sino por las voces que están a nuestro alrededor. Uno quiere muchas veces querer continuar. Uno muchas veces quiere avanzar. Pero a veces papá y mamá que nos vieron crecer nos dicen, ¿sabes una cosa? Esto no sigas en eso. Ah, ¿sabes una cosa? ¿Y de qué te ha servido la iglesia? ¿Sabes algo? Usted cuando empezó con Dios muy emocionado, pero ahora las cosas no salen bien. ¿Sí hay que hacer lo mismo que si usted no estuviera? Y empezar a hablarnos como si pareciera un consejo, cuando realmente lo que están haciendo es creando un temor en nosotros que no nos permita terminar lo que un día empezamos. Dígame amén. Pero yo quiero que usted entienda esta promesa que está en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Quiero que vaya a su palabra y lo busque. Deuteronomio capítulo 31, los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Y quiero que usted lo lea y se apodere de esta promesa con la cual vamos a terminar la enseñanza del día de hoy. Deuteronomio capítulo 31, verso 8 dice en la traducción al lenguaje actual, Dios mismo, escúchame, no el pastor, no tu líder, que de pronto tú lo miraste haciendo algo que no te gustó y te desanimaste. El domingo hablamos de eso. Vemos la gente cómo hace las cosas y nos desanimamos. Pero no es así. Dice, no, Dios mismo será tu guía. ¿Y te ayudará en qué? En algunas cosas, dice mi Biblia acá. Ah, ok, dice en todo. Él siempre te abandonará. Ah, ok, dice, Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. Mira lo que dice la Biblia, que tenemos que echar afuera el miedo y la cobardía, porque Dios mismo estará guiándonos a nosotros, porque Él nos ayudará en todo lo que necesitemos y Él jamás nos abandonará. ¿Queremos algo más? ¿Sabe una cosa? A veces uno toma un consejo y la asesoría no es la mejor. ¿Está conmigo o no? A veces uno quiere un consejo y el consejo que uno recibe es un desánimo, una palabra de desaliento. Pero la palabra dice que Dios es siempre nuestra guía. Ahora hay otra cosa, a veces queremos ayuda, pero alguien nos ayuda en alguna cosa y en otra no. Pero dice la palabra que en cambio Dios nos ayuda ¿en qué? En todo. Y dice la palabra también que a veces queremos caminar, pero a veces cuando queremos tomarnos de la mano con alguien para soñar, esa persona nos suelta en el camino. Esa persona de pronto nos deja caer de los brazos como le pasó a Mefiboset. Cuando la nodriza tuvo la mejor intención de llevarlo y protegerlo y correr en sus brazos, dice que el chico se le cayó en sus brazos y sus piernas se le partieron y se le fracturaron y no pudo volver a caminar. Y era el hijo, era el nieto del rey, el hijo del hijo del rey. Tenía toda la descendencia y todo para poder tomar el trono después de su abuelo y de su papá. Sin embargo, en un segundo su vida termina siendo un completo fracaso porque alguien llamado a la nodriza con buenas intenciones de sacarlo para evitar que lo mataran, se lo deja caer de sus brazos. Y muchas veces hay gente que a ti y a mí nos ha dejado caer de los brazos, nos ha herido, nos ha fracasado, nos han desilusionado, nos han dañado con la infidelidad, con el desamor, con las circunstancias de la vida. Pero la palabra dice que en cambio Dios jamás nos abandonará. Digan amén. Amén. Y esa versión en Nueva Traducción Viviente de Deuteronomio 31:8 dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará
ni te abandonará. ¿Está conmigo o no? Y yo quiero que usted entienda algo. Muchas veces el desánimo llega a nuestra vida porque nos sentimos sin fuerzas. Entonces fortalezcas en el Señor. No deje que la rutina lo arrope. Pero también el temor no solamente es la falta de fuerzas lo que nos desanima. Y no solamente es ese cansancio que llega, sino esa frustración de que estoy haciendo lo que quiero hacer y voy en la mitad y ya me siento cansado. Ya me siento agotada, ya siento que las cosas no funcionan como yo quiero. ¿Por qué tantos años luchando con lo mismo, pastor? Todo el mundo tuvo que sufrir. El mismo Jesús, sin tener pecado alguno, siendo santo y perfecto, tuvo que sufrir para que tú y yo fuéramos salvos a través de su muerte en cruz. Usted mira el camino de la cruz y fue sufrimiento para Jesús, pero fue un camino que aunque pareciera de frustración, fue de gozo y de alegría, porque hoy día somos salvos, porque Jesús no votó en la mitad del camino el deseo, sino fue hasta el final, dice la palabra. Ahora, no solamente la frustración y el cansancio, a veces llega el fracaso. El que no lo he logrado hacer, pastor. Las cosas no me salen. ¿Sabe una cosa? Yo le decía a mi esposa hace poco, yo siento que el carro está cerca. Y no era que me fuera a coger un carro que iba pasando por la carretera. Era que un día yo soñé con tener una casa con ella. Y fuimos y sacamos unas cesantías, las pusimos en algo que se llama el Banco Nacional del Ahorro. Y empezamos a trabajar, pero por alguna cosa empezamos a menguar en la cuota, fracasamos y la casa no pudo salir. Tuvimos que retirar los pocos pesos que habíamos invertido allá, los sacamos y los desaparecimos en un poco de tiempo porque éramos muy malos administradores en esa época. No conocíamos del Señor como hoy. Y fracasamos en la casa. Pero mucha gente nos dijo, ¿para qué va a intentarlo? Ya fracasaron. Sin embargo, lo volvimos a intentar después de muchos años. A través de una entidad financiera empezamos a ahorrar, empezamos a participar en las cosas de los subsidios, empezamos a hacer muchos esfuerzos. Y cuando logramos la primera parte y pagamos la cuota inicial, todos los bancos nos dijeron que no. Todos los bancos nos dijeron que nadie nos prestaba, ni menos la suma y la cantidad que necesitábamos. Y pensamos que íbamos a volver a fracasar por segunda vez. Pero ya conociendo esta vez del Señor, oramos, le pedimos a Dios dirección y el último banco al cual le pasamos papel nos dijeron, le vamos a prestar la plata que necesitan. Y ahí tenemos nuestra casa. Hace 4 escasos meses, anoche con lágrimas en mis ojos lo recordaba, estamos allí. Y pasamos y estamos viviendo en la casa propia que Dios nos regaló porque entendimos que no podíamos desanimarnos y tener que seguir adelante. Entonces yo le decía a mi esposa, ¿sabe que vamos a tener carro dentro de poco tiempo, pocos años? Y me decía, ¿qué te hace pensar? Y le dije, ¿te acuerdas que con Chiviplan fracasamos? Eso quiere decir que ahora sí lo vamos a alcanzar. Porque a veces nosotros decimos, como y toda la gente nos puede decir, ya hiciste eso 3 veces, no te ha funcionado, ya no te va a funcionar. Pero la palabra dice que Dios irá delante de nosotros y si no desmayamos y si no miramos a los demás, a los escombros que están a nuestro alrededor, seguiremos y alcanzaremos lo que antes fue imposible. Dígame amén. Amén. Y decíamos el domingo algo que quiero reiterarlo hoy. Y lo voy a hablar a toda la iglesia, a una gente que siento que lo necesita recibir a través de la red social que nos está viendo ahorita. Y es, ¿por qué tienes que volver tu estado de ánimo algo dependiente de lo que te pasa en algún segundo de tu vida? Algo que me desanimaba, o mejor, algo que no me gustaba de las redes sociales cuando estaba, por ejemplo, en el Facebook, era que hay gente, el 99% de las personas que utilizan redes sociales como estas, les pasa algo y colocan, porque siento que cuando te conocí fracasé, y entonces, y se machucaron de hoy, cada vez que me machuco siento que mi vida se va al suelo. Y cada cosa está cambiando en una imagen, en un mensaje, en una circunstancia, como cambia tu circunstancia. Y entonces aman mucho a una persona o ven en su jefe una gran persona, el día que el jefe les llama la atención dicen como siempre, y todos son mensajes, todos son circunstancias que muestran que tu vida es una vida fluctuante, que Dios aborrece. Porque la Biblia dice que a Dios no le gusta ni frío ni caliente. Mejor lo prefiere a usted frío o caliente, perdón, y no tibio. Porque somos así. Entonces, hoy yo estoy bien, pastor, hoy quiero conquistar el mundo para Dios. Y mañana está aquí, ya quiere ir a la iglesia. Y hermano, ¿qué le pasó? Es que mi novia, definitivamente. Y uno dice, y el que ponía el mensaje que quiere conquistar el mundo, Pinky Cerebro Cristiano, ya mañana aquí dice, yo no quiero volver a la iglesia. Pero la Biblia dice que no podemos entrar en fracaso y en desánimo, dice amén. Que tenemos que continuar en lo que empezamos. Y eso es lo que le pasa, por ejemplo, a los jóvenes. Yo se lo predicaba hace muchos años en Pentecoste cuando empecé el ministerio juvenil. Y decía, usted conoce a Cristo. Y ese día que está tan enamorado de Cristo, quiere botar el portalibros. El día dice, mamá, no quiero ir más al colegio.
¿Y qué? ¿Me va mal en el colegio? No, lo que pasa es que quiero irme por todo el mundo, a ganarme todo el mundo para Cristo. El otro día la novia lo dice, ¿ya no quiere volver a la iglesia? Y uno suelta la risa, pues la Biblia está llena de eso. El mismo pueblo de Judá tuvo algo, y fue que los judíos emprendieron el proyecto de construir lo que sería una muralla que les traería seguridad y protección. La Biblia lo dice, que la muralla les traería seguridad y les traería protección. Y cuántas cosas de nuestra vida nos traen seguridad en el Señor y nos traen la protección y la cobertura de Él, pero nosotros votamos en la mitad del proyecto todo porque nos desanimamos, porque llegó el desánimo, el fracaso, la falta de fuerzas, el desaliento, el miedo, el temor. Y lo que es peor, a veces el temor infundido por terceros que no nos edifican. Por eso el domingo hablábamos, si no te edifica, mejor ni lo pienses, no lo hagas. No, lo voy a hacer para intentarlo, pastor. Ahí tienes 7 hijos, intentando. Yo quiero que tú entiendas que debes pensar las cosas. Y se lo digo como un pastor que le ama al Señor. Pastor, llegó algo me ministraba mucho mi corazón y Brainer y Elisa me acompañaban a predicar a un congreso, un campamento de jóvenes hace poco con la iglesia cuadrangular. Y la pastora decía algo que me impresionó mi corazón. Decía, hace unos meses atrás, me diagnosticaron una enfermedad que consideraba iba a acabar con mi vida. Y me fui y le reclamé a Dios. Le dije, pero ¿cómo es que usted me ha dado en estos días una palabra que me va a llevar al ministerio, que me va a entregar la juventud y la dirección de la alabanza? Y ahora yo estoy a punto de circunstancias adversas, que los diagnósticos son terribles médicamente hablando. Pero dice que una vez más, mientras ella trataba de reclamarle a Dios, vino el ánimo de Dios, vino la paz de Dios a ella. Y dijo, algo Dios tiene que hacer, porque si Dios dio la palabra, Él la cumplirá. Dice que ella, de tiempo después, siguió sirviéndole a Dios y fue al médico. Dice el médico que no sabe cómo, pero ya no tiene absolutamente nada. Pero pudiéramos hacer algo, fracasar y botar todo porque nos desanimamos, o seguir adelante porque creemos que lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Amén. Si un pastor te lo dijo en tu emoción y en su humanidad, no se va a cumplir. Pero si te lo dijo Dios, se va a cumplir. Amén. Eso se trata de algo muy sencillo. No te desanimes. No vivas de la emoción de lo que pasa. Si hoy estás bien, mañana puedes estar mal. La Biblia misma lo nombra. Quizás a veces uno puede estar muy bien, en otro momento no puede estar tan bien. Pero eso no determina tu vida. Perdóname lo que te lo diga, porque la misma Biblia lo muestra en Deuteronomio. No hagas que los demás sepan que usted cada segundo le puedan tener un termómetro. Oh, el hermano hoy está bien, pero de las 12 a las 12:45 se quería cortar las venas. De las 12:45 a la 1 estaba como que orando. Y hermano, ¿usted cómo sabe todo eso? Mírenlo en las redes sociales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un nuevo día, un nuevo amanecer. Y salió y vio al novio con otra. Me corto las venas porque el mundo es desagradecido. Y eso nos pasa a nosotros, nos animamos. Queremos poner los ojos en los demás. Pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Quieres tener fe? ¿Quieres alcanzar tus cosas? Te lo digo como empecé predicando, no te desanimes. Pueden haber muchos escombros a tu alrededor, empieza a recogerlos. La basura, el escombro es basura. El escombro es algo que se determina como aquello que sobra. No traigas a tu vida lo que está sobrando. Solamente traiga lo que es necesario. Porque como lo decía hablando un día de la soledad y predicando en un grupo de jóvenes, tú puedes estar en un concierto con 10,000 personas. Con 10,000 personas en un estadio. Y todo el mundo brincando y gozando del concierto, y tú puedes sentirte solo en medio de esas 10,000 personas. Pero tú puedes estar a solas, físicamente hablando, en un cuarto, con la puerta cerrada, llorando en la presencia de Dios, y te sentirás más lleno que con un estadio de 10,000 personas. Amén. Tú decides, tú estás estableciendo lo que quieras. Yo quiero pedirte, antes de empezar la oración para entregar este mensaje, decirte algo. Y es, no te desanimes. Si hay alguna enfermedad que te puede estar tocando, no te desanimes. Si hay un proyecto que empezaste y fracasaste, hoy te predica alguien que te dice, aunque fracasé, luego lo pude alcanzar, porque la segunda vez no lo intenté en mi fuerza, sino tomado de la mano de Dios. Amén. Yo siento en mi espíritu algo, y es que hay alguien a través de las redes sociales que dice, que establece, y que estaba jurando que él no volvía a querer más de Dios, porque si finalmente lo único que quería era botar la toalla, porque su vida ha sido un completo fracaso. Pero quiero decirte, no vayas a tirar todo cuando vas en la mitad de la pirámide. Recuerda cuando empezaste en el proyecto y lo hacías con tanto ánimo que pronto llegaste a la mitad.
Ahora te falta nomás la otra mitad. Sigue en el Señor. Tú que escuchas a través de la red, siéntelo en el Señor y entiende algo. No fracases, no te desanimes porque algo grande está por suceder. Cuando el pueblo de Dios se enfrentó a un mar cerrado y detrás a los carros del faraón que lo venían a matar y sintió que todo se iba a caer, fue cuando lo sobrenatural ocurrió y el mar se abrió en dos. Y pronto, dice la Biblia, después de ese mar abierto, cuando lo atravesaron, los esperaba la tierra prometida. Quizás hoy sientes que todo se está acabando y estás desanimado, pero detrás de ese problema, detrás de ese obstáculo que hoy ves, está lo que Dios un día te prometió. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a entrar en este momento, en un momento de oración en el Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias porque hoy entendemos algo. No